Buenas noches. Hoy vamos a tratar un libro, que es este libro, que se llama Organismos Genéticamente Manipulados, o GM. Esta es la versión del libro físico y esta es la versión digital. Quiere decir que está en dos versiones. La versión digital tiene la ventaja que se puede enviar por WhatsApp, se puede enviar por correo. Además tiene videos relacionados. Este tiene 50 videos relacionados con temas de organismos genéticamente manipulados. En los libros en físico no se puede hacer ese tipo de trabajo. Primero quiero explicarle por qué escribí este libro. O sea, desde el 1995 hasta el 2004 fui secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación y Hotelería, con sede en Bruselas, Bélgica. Esto de los organismos genéticamente modificados precisamente comenzó en esa época. Y yo me di cuenta, nosotros teníamos alrededor de organizaciones en 68 países. Juan Prendas, que está presente, era en esa época el secretario general de la Federación Agrícola de Costa Rica, que era afiliado a la FENTA. Quiere decir que teníamos ya antes, Juan Prendas y yo, una amistad afuera a través de la CLAT, de la Central Latinoamericana de Trabajadores, pero después nos juntamos en la FENTA. Y esa federación entonces era la que representaba dentro de la Confederación Mundial del Trabajo a los trabajadores de la agricultura, la alimentación y la hotelería. Pero la mayoría eran del sector agrícola. Teníamos una buena federación en América Latina, una buena federación en África y una pequeña federación en Europa y otra en Asia. ¿Qué pasa? Que en esa época, y creo que todavía, la mayoría no sabía lo que era organismos genéticamente manipulados. ¿Qué son los organismos genéticamente manipulados? O sea, organismos quiere decir que son cosas que se utilizan para transformar. Genéticamente, nosotros conocemos más lo de genética porque es el gene. Quiere decir, es la herencia. Todos nosotros sabemos que cada uno de nosotros hereda de su padre y de su madre. Es la genética. En todos los países del mundo, todos heredamos genéticamente. Nos parecemos cuando somos jóvenes, somos diferentes, pero después cuando vamos llegando a adultos, nos vamos pareciendo más a sea el padre o a la madre, porque un conjunto es una herencia que da la naturaleza. Se puede juntar 1000 hombres, no dan nada, 1000 mujeres tampoco dan, pero un hombre y una mujer sí dan. Y pueden entonces tener hijos y esos hijos genéticamente heredamos de ellos muchas cosas del cuerpo, del espíritu, de las relaciones, de todo, y nos parecemos, uno más al padre y otro más a la madre. Eso nosotros lo conocemos. Ahora bien, a partir del conocimiento de la naturaleza, nosotros podemos determinar genéticamente. Pero la manipulación es algo nuevo. El padre de la genética fue un padre austriaco, que fue el que comenzó a utilizar la genética en las plantaciones. O sea, él comenzó y duró varios años cosechando, poniendo guisantes. Él sabía distinguir el sexo de cada cosa y el color. Y fue, digamos, haciendo un ensamble de cada uno de esos y se daba cuenta de que si había uno amarillo y uno rosado, entonces
el que venía posteriormente tenía otro color y había siempre un color dominante. Entonces él es el padre de la genética. Eso fue en 1886, pero eso no se conoció, sino se conoció de que habían en las plantaciones herencia que iban dando si se hacían el conjunto de eso. Eso es la genética. El libro, ¿qué tiene el libro? El contenido del libro es lo siguiente. Primero es una explicación de lo que es la genética. Después, las nuevas tecnologías. Quiere decir, a partir de 1996, quiere decir que históricamente es ayer, porque en la historia de esto pasan cientos o miles de años, se comenzó a hablar de las nuevas tecnologías. Y aparecieron dos cosas. Uno es el ADN. Dije en la otra reunión que no nos confundamos, no es el ayuntamiento del Distrito Nacional, el ADN, es otra cosa muy diferente. Y aparecieron los cromosomas, que yo voy a explicarles más tarde lo que son los cromosomas. Eso es una nueva tecnología que no se conocía antes, ni el ADN ni los cromosomas. Entonces comenzó a hacerse lo que es la manipulación genética. ¿Cómo es que se manipula la herencia, la genética, primero en las personas, segundo en los animales y tercera en las plantaciones? O sea, nosotros sabemos que en la persona humana la herencia es sexual, quiere decir, viene de un conjunto de padre y de madre. En los animales también. Y en las plantaciones a través de las semillas. Quiere decir, no hay parejas de árboles que se juntan para dar arbolitos, sino son semillas o flores que tienen el polen o tienen otras cosas que se dan. Después una explicación que yo se lo voy a dar, qué es el ADN. Después los organismos genéticamente manipulados y la alimentación humana. Después con los animales. Después la agricultura y la manipulación vegetal. ¿Cómo afectan los organismos genéticamente modificados al medio ambiente? ¿Cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de las personas que trabajan con los organismos genéticamente manipulados? El comercio que se hace con esos productos. Las empresas multinacionales que fabrican los organismos genéticamente manipulados, la política de relaciones públicas de las empresas multinacionales, qué organizaciones defienden a los consumidores de productos genéticamente manipulados y la actualidad. Eso es el contenido del libro. Ahora yo le voy a dar algunas explicaciones del contenido de ese libro. Lo que inventó el padre Johann Mendel, se llamaba austriaco, sobre la genética, es que hay un cruzamiento de variedades, y él lo hizo en guisantes, y esos elementos son sexuales, las flores, las plantaciones, hay machos y hay hembras, y había una dominación que él descubrió. Entonces vino una recombinación de genes, que es lo que se llama la herencia. Por eso decimos que el padre de la genética es el padre Mendel, porque fue el que descubrió esa relación en las plantaciones. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías? Entonces, el descubrimiento del ácido desódico nuclear, que es el ADN, tiene todas las informaciones y secretos de cómo fabricar seres vivos. Ustedes han visto que hay ya hasta oficinas en la cual se determina si un niño es hijo o no de una persona, porque con el ADN, que es lo que determina, se puede saber la herencia. Y si da un 99.9, ellos dicen siempre, no dicen 100%, se sabe que ese niño o niña es hijo de ese hombre o de esa mujer, por el ADN.
Eso no se conocía antes. Antes eran las huellas digitales que se averiguaban, o los colores. Después aparecieron los cromosomas. Antes no se conocían los cromosomas. No quiere decir que no teníamos, sino que no había una tecnología para conocer eso. Nosotros tenemos millones de células que tienen los seres vivos. Quiere decir que se llaman genes. El conjunto de esos millones de células es lo que conforman los cromosomas. Y se crea una nueva variedad. Por eso se producen los clonajes, y le voy a hablar más tarde de los clonajes, de cómo se pueden modificar las personas, los animales y los vegetales. Esto se hace en laboratorios muy sofisticados, muy especializados, que son muy caros. En América Latina casi no hay este tipo de laboratorios, y eso se van creando nuevas cepas. Nosotros, cada uno de nosotros, tiene 46 cromosomas. 22 son femeninos, 22 son masculinos, y los otros 2 son los que determinan el sexo. Quiere decir que por muy macho que nos creamos, tenemos cromosomas femeninos los hombres, y por muy hembra que se sientan las mujeres, tienen cromosomas masculinos. Y hay 2 que determinan cuál es el sexo de la persona. Entonces ¿cuál es la cuestión? Que en los laboratorios se hacen cromosomas artificiales. ¿De qué lo hacen? Nadie sabe, porque esos son secretos de fábrica, pero se pueden hacer cromosomas que llaman quimeras. Entonces, ¿qué ha pasado? Se han hecho experimentos. La empresa que clonó la oveja Dolly, que muchos recordarán, la oveja Dolly fue una clonación de 2 ovejas que eran idénticas, gemelas, y el óvulo lo dividieron en 2 y pudieron sacar 2. Técnicamente, tecnológicamente fue una maravilla, pero la naturaleza tiene sus secretos también. Y si una oveja va a durar 5 años y clonan, cada una dura 2 años y medio. No, cada uno va a durar 5 años. Pero al clonar las ovejas, esos mismos laboratorios y otros dicen, pero podemos clonar personas humanas, podemos modificar personas humanas. ¿Qué se está haciendo con los organismos genéticamente en las personas? Eso es un secreto, porque el Papa Juan Pablo II, que era el Papa en aquella época, tenía mucha oposición a que se hicieran inventos con la persona humana, porque él considera que es una cuestión de la naturaleza. Los que somos creyentes decimos de Dios, y no hay nuevos dioses para crear nuevas personas. Pero hay laboratorios que siguen trabajando, que siguen inventando, y los inventos son naturales. No podemos oponernos a que las personas inventen. ¿Qué ha pasado con la alimentación humana? Hoy día nadie de nosotros sabe lo que está comiendo. Nadie. No sabemos lo que estamos comiendo. En 1986, una empresa multinacional, que es la más grande en organismos genéticamente modificados, que se llama Monsanto, creó unos tomates que se llamaban Florsat. Eran unos tomates genéticamente modificados. Eran más grandes que los tomates normales. Y en lo que se cosechaba en un tomate normal, una cosecha, digamos, con ellos se podían hacer 2 cosechas y eran más grandes. Después hicieron plantaciones en el maíz. El maíz, el que sabe de agricultura, y aquí está Prenda, que es un dirigente agrícola que sabe esas cosas, el maíz tiene el problema de las plagas. Entonces, para atacar eso, Monsanto inventó un plaguicida que se le echa al maíz en la semilla y crece, y cuando crece, las plagas no pueden ir al maíz. Entonces el maíz puede crecer, puede darse más grande,
se pueden hacer dos cosechas, pero como ese maíz se le echó plaguicidas en la semilla, nosotros no sabemos si no estamos tomando todavía o consumiendo eso que se le echó al maíz. Entonces, en plantaciones, por ejemplo, del maíz y el tomate, que fueron las primeras cosechas de organismos genéticamente manipulados, entonces eso se da el doble. Quiere decir, si Marcial, por ejemplo, tiene 5 tareas y yo tengo 5 tareas y él siembra de maíz natural, yo voy a sembrar y voy a tener el doble, porque puedo tener 2 producciones cuando él tiene una sola natural, y yo que lo tengo genéticamente manipulado puedo hacer 2 y los míos van a ser el doble. Entonces, cuando uno va a un supermercado y ve esos frutos tan grandes, con tan bonito color, indudablemente que si uno natural cuesta 40, es más chiquito, el genéticamente manipulado cuesta menos, cuesta 30 y es más grande. Y cuando las mujeres, que son las que más compran, dicen, bueno, me ahorré tanto en eso. Pero cuando lo abre el tomate, no es mismo tomate que fue el natural. Es más grande, pero no tiene el mismo sabor. ¿Qué hay ahora que nosotros consumimos que está manipulado? El maíz, las papas, el tabaco, el algodón, la leche, la soya, el arroz. Todo está manipulado, la mantequilla, la harina, la margarina, el queso, el pan, el jugo, toda la salsa, el chocolate, los aceites, toda la comida rápida que compramos, todas las comidas y bebidas están con organismos genéticamente manipulados y nosotros no lo sabemos, porque no hay diferencia en el sabor. Hay diferencia en la producción, en el tamaño y en el crecimiento. Antes, uno sabía el tiempo que tenía. Por ejemplo, yo los otros días hablando con los nietos míos, le dije, compré un aguacate y tuve que darle a trompar para que se pudiera madurar, porque tiene ya una semana y no se madura. ¿Por qué? Porque antes de una semana el aguacate se podría, se maduraba y se podría inmediatamente cuando son naturales. Pero cuando es manipulado, lo primero que manipulan es la cáscara, y la cáscara entonces es más dura y resiste más tiempo. Y usted la puede exportar y puede durar una semana en mar y todo, y no se daña. Entonces, para los comerciantes es un gran negocio el trabajar con organismos genéticamente manipulados, porque ganan más dinero, porque son más grandes y pueden producir más. También otro es las regiones. Antes habían productos que se daban en una temporada. Nosotros sabemos en República Dominicana, en julio y en agosto eran mangos, por ejemplo, frutas. Pero ya la fruta usted lo consigue todo el año. No hay que esperar julio y agosto solamente. Usted en diciembre puede comprar cualquier fruto que antes solamente se daban. En Navidad teníamos las manzanas. Ahora las manzanas duran todo el año. Hay en todo el año. Y se puede hacer la variedad porque se pueden sembrar genéticamente manipulados en cualquier parte. Les voy a poner 2 casos. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken es una comida rápida de pollos. Ellos toman los pollos y engordan la pechuga y los muslos, porque eso es lo que la gente consume. La pechuga y lo otro, usted ve un animal de eso. Yo en Lyon, en Francia, vi en una empresa aquí en Kentucky, pues teníamos un sindicato y me fueron a enseñar, no lo comen, porque le engordan solamente las cosas que venden. Y en los Estados Unidos le prohibieron que se llamara Kentucky Fried Chicken, quiere decir que son pollos fritos, y ellos utilizan solamente la sigla KFC, pero ellos le prohíben que lo pongan porque esos no son pollos fritos, son pollos genéticamente manipulados. Todo lo que nosotros compramos en McDonald's es genéticamente manipulado. En donde quiera que compramos comida rápida, son genéticamente manipulados. ¿Qué hacen esas empresas multinacionales? Por ejemplo, te venden semillas de maíz. Todos sabemos que la gente que hace producción, la producción que tiene lo divide en 3 partes. Una primera parte es para el consumo de él o de su familia,
Una segunda parte es lo que va a vender, quiere decir, se siembra para hacer negocio. Y una tercera parte es guardar la semilla para la próxima cosecha. Eso en toda agricultura, esa división de subdividir la producción en tres partes se conoce normalmente. Ahora, ¿qué hacen ellos? Que las semillas, por ejemplo, del maíz, lo hacen estériles. Usted no puede guardar semilla para la próxima cosecha, sino tiene que ir a su empresa y volver a comprarle otra vez. Se llama round up. Entonces tiene que volver a comprarle la semilla en la misma fábrica, porque la naturaleza es que uno utiliza la semilla de las cosechas para la próxima. Y en esto, como es un negocio, no se puede hacer. Entonces, esto es las cosas que se están haciendo. ¿Qué se está haciendo con los animales? La leche de vaca, ellos le preparan y le dan y le ponen hormonas a las vacas genéticamente manipuladas. Y esas hormonas aumentan la leche en un 25%. Quiere decir que una vaca que da 75% litros va a dar 100 litros. Y las hormonas, entonces, son lo que complementan. Parece un chiste lo que le voy a decir, pero a muchos de mis discípulos le digo, si nosotros los pollos que comemos están alimentados con hormonas que son femeninas y la leche de vaca también tiene hormonas femeninas, por eso que hay tantos maricones. Yo le digo eso como chiste, no sé si es verdad, pero eso se está dando mucho, porque estamos consumiendo desde pequeños muchas hormonas femeninas. Y eso indudablemente, aunque no hay estudio, y yo lo digo de chiste porque no es científicamente lo que le estoy diciendo. Ustedes recuerdan lo de las vacas locas. ¿Qué le pasó con las vacas locas? Que eran unas vacas que comían una cosa manipulada y no se sabían para dónde iban las vacas locas. Y eso trajo que se suspendiera, como ahora la fiebre porcina, que no se come o se come muy poca carne de puerco, pues eso era con las vacas. Y se da un crecimiento muy desordenado y hay estudios que el consumir mucho las hormonas a las mujeres, porque eso es femenino, pueden producirle cáncer. Y eso se han hecho estudios muy bien sobre eso. En la parte vegetal, eso es sobre los animales. En la parte vegetal, el 90% de los alimentos contienen organismos genéticamente manipulados. Todo lo vegetal que nosotros consumimos, por muy bonito que usted lo vea en un supermercado o muy bonito en un plato, tienen organismos genéticamente manipulados. En medio ambiente, algunos de ustedes se ha podido leer la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que está dedicado al medio ambiente. Ahí hay una explicación de lo que está pasando en el medio ambiente y es un documento muy importante que nosotros debiéramos estudiar. ¿Qué pasa con los peces? Los peces, nosotros, toda la carne que viene de fuera de peces son genéticamente manipuladas. Uno puede un pez normal manipularlo genéticamente y el pez puede crecer el doble de lo que es natural. Pero hay una ley del mar y es que los peces grandes se comen a los pequeños y los que antes eran peces normal o pequeño, al convertirse en grande, entonces se comen a otro tipo de peces y eso trae un desequilibrio. Y todo lo que nosotros, salmón y todas esas cosas que nosotros compramos desde fuera, viene genéticamente manipulado. No son normales, no son naturales. Con el ecosistema, lo que pasa en eso, hay un traspaso de los genes y nosotros no sabemos qué estamos consumiendo porque donde hay, y es natural, en todas plantaciones hay hierba mala. Pero cuando la hierba mala está al lado de árboles que están genéticamente manipulados, entonces la hierba mala se vuelve más mala y no produce.
y eso trae un problema muy serio en el ecosistema. Después con la clonación, ya yo les hablé algo, se hicieron una clonación de unas ovejas, fue un éxito en el sentido científico, de un óvulo femenino, dividirlo y que cada uno pudiera producir un producto igual, igualito como si fueran gemelos. Pero eso no resultó porque a la mitad de la edad murieron las dos ovejas y no trajo mucho entusiasmo en continuar eso porque el que es comprador de carne tiene beneficio, pero el que es criador no tiene beneficio porque va a tener una pérdida. Las abejas, ustedes saben que la agricultura depende mucho de la polinización de las abejas, pero en un árbol que el polen sea genéticamente manipulado de un árbol manipulado, el 30% de las abejas mueren instantáneamente y hay una escasez de abejas a nivel mundial que ustedes no se imaginan. Y para la agricultura, y aquí está Juan Prenda que sabe más que yo de eso, las abejas juegan un papel muy importante en lo que se llama la polinización. Y eso todo es la causa de los organismos genéticamente manipulados. Ahora, ¿cuáles son las empresas que hacen esos productos? La principal empresa se llama Monsanto. Cuando hubo la guerra en Vietnam, Monsanto, esa compañía americana, fue lo que se llamó la bomba amarilla. Era una bomba que tiraban a los vietnamitas y se metía dentro de las cuevas y asfixiaba y mataba y asesinaba a la gente que estaban en la cueva. Los vietnamitas ganaron la guerra frente a los norteamericanos porque tenían escape y podían cubrirse. Y esa empresa, Monsanto, es la que hace los pesticidas, el flash que se llamaban antes, y todas esas bombas para en Costa Rica, y aquí está Prenda que me puede desmentir, tirando plaguicidas en zonas agrícolas, una gran cantidad de hombres quedaron estériles porque esa que tiraban para matar los animales, a los hombres no los mataba, pero sí los dejaba estériles. Y hubo mucha protesta de parte de los campesinos de Costa Rica por esa situación. Entonces, Monsanto es de esa empresa que se dedica, bueno, a matar insectos, pero también a matar personas. Hay otra empresa suiza que se llama Novartis, que es también creadora de organismos genéticamente manipulados. Tanto Monsanto como Novartis comenzaron siendo empresas farmacéuticas. ¿Por qué se metieron con la alimentación? Porque ellos saben que si venden productos farmacéuticos, usted al mes quizá puede comprar un producto farmacéutico. Pero en la alimentación hay que comprar todos los días para desayuno, para comida y para cena. Entonces ellos transformaron muchas de las cosas farmacéuticas que la conservan todavía en productos genéticamente manipulados. Hay otra empresa que se llama Seneca con Z, DuPont y Agroevo. Esas son las empresas fundamentales que se dedican a producir organismos genéticamente manipulados. En conclusión, ¿qué es lo que habla el libro? Señores, nosotros no sabemos lo que estamos comiendo. Nosotros no, por muy bonito que veamos los productos, que veamos, por ejemplo, China, que ellos tienen arroz y desayunan, comen y cenan con arroz. ¿Cuál fue la solución de los chinos? Hacerlo el arroz genéticamente manipulado y cuadruplicaron su producción y no tienen problema porque ellos no tienen eso. Y ellos lo que comen es arroz. En Japón es diferente porque Japón comen arroz, pero no tienen la producción que tiene China. Y en los Estados Unidos sobra la producción agrícola. Entonces, se está dando hoy día con estos productos genéticamente manipulados, la humanidad
tiene la posibilidad de terminar con el hambre. Ahora, ¿cuál es el costo? Si se modifican las personas, si nosotros cambiamos los genes de las personas y lo transformamos en otro, hoy día, para que ustedes sepan, un matrimonio, hablo en países desarrollados, puede tener los hijos y ellos pueden decir cómo quiere el color de los ojos, de la cara, de la tez, de todo. Lo puede hacer a la manera. Ahora, el carácter de las personas, la personalidad de la persona, eso no se cambia. Eso no hay genéticamente manipulado. Eso no se puede manipular. Y tendremos una generación de gente a lo mejor muy bonita, muy bella, pero van a querer volver a como somos nosotros ahora. Eso con las personas. Se están manipulando, se están haciendo. En Inglaterra, ahora, hace poco tiempo, lanzaron una ley en la cual una pareja que se case y que los dos tengan la misma enfermedad, se supone que los niños, los hijos, van a heredar esa enfermedad. Todos nosotros venimos con enfermedades de nuestros padres. No crean que porque nació, ya nació sin ninguna enfermedad. No, traemos todos enfermedades. Entonces, una ley en Inglaterra se permite que 6 meses después de la fecundación de la mujer se pueda modificar genéticamente y sustituir la parte donde está esa enfermedad por otra sana. Quiere decir, ese adelanto de la ciencia va a traer que muchos niños no vengan con enfermedades hereditarias que le puede hacer daño en su vida para siempre. Y es positivo, quiere decir, la ciencia no todo es negativo. Ahora, querer hacer gentes nuevas en fábrica, eso no es aceptable ni es posible. Segundo, con los animales están haciendo en, en Argentina ahora están haciendo cerdos con inteligencia humana. Ustedes saben lo que sería una sociedad donde los animales tengan inteligencia humana. Imaginémonos perros con inteligencia humana robándose un banco o haciendo asalto o matando gente en la calle. Y son animales pequeños, estamos hablando, pero hay otros animales. Entonces se están haciendo muchos inventos con la genética. Aquí en la República Dominicana, nosotros, este es un tema que no se trata, que no se discute, porque nadie de los que están produciendo eso. Yo una vez en la reunión de la FAO en Italia me encontré con el presidente Hipólito Mejía, quien es personalmente mi amigo, y le dije, Hipólito, eso de los organismos genéticamente manipulados se están caminando. Y él me dijo, eso es lo que deje cuarto, eso es bueno y eso hay que fomentarlo en toda parte. Entonces hay mucha gente de dinero aquí que está aprovechando y no está vendiendo organismos genéticamente manipulados. Nosotros lo estamos comprando y lo estamos consumiendo y ellos se están haciendo multimillonarios. ¿Por qué creen ustedes que todos esos supermercados que antes eran una tienda pequeña, ahora están en cada barrio casi una sucursal de esos supermercados? Porque ellos producen organismos genéticamente manipulados, ellos no lo compran, ellos tienen sus cosechas y venden sus productos de ellos mismos, todos los supermercados. Y esa es una mina de dinero. Y hay gente que se ha hecho multimillonario con esto. Para nosotros, que tenemos ignorancia de todas estas cosas, ¿qué es lo que pasa? No sabemos lo que estamos comiendo. Si esto, como ha pasado con la pandemia, con el virus, que ha aparecido un virus que ha llegado a todas partes, y si con los organismos genéticamente modificados aparece algo que nosotros consumimos y que nos hace un efecto como la pandemia, va a ser peor que el coronavirus, porque vamos, todo estamos consumiendo y eso no es aquí, eso es en el mundo entero, en China, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Asia, en todas partes. La revolución más grande de la tecnología no es el Internet, son los organismos genéticamente manipulados. Y nosotros por lo menos debemos tener conciencia de qué es eso, los daños que nos puede provocar y los males que nos está haciendo. ¿Quiénes defienden a los consumidores? No hay ningún organismo que defienda a los consumidores de los productos genéticamente manipulados. En Europa hay grupos de consumidores que dicen que a los productos en las etiquetas
se le ponga no tiene organismos genéticamente manipulados. Yo he recorrido todos los supermercados. Aquí vienen unas galletas italianas que tienen un letrero que dice no tiene organismos genéticamente manipulados. Los únicos que he visto. Pero yo he dicho, porque discutí en plano internacional estas cosas, yo digo que una etiqueta no vale, porque no hay una etiqueta más grande que la que se pone a los cigarrillos y haciendo propaganda de que el cigarrillo produce cáncer y la gente sigue fumando. Entonces, no basta que pongan un letrero que diga que eso no tiene, porque se va a seguir consumiendo. Cuando una mujer va a un supermercado y ve un tomate grande, bonito, rebosante, más barato que el natural, lo compra y se pone contenta de haberlo comprado, pero cuando está en la cocina después ve que es agua. El aguacate grande, yo le dije, a un aguacate tuve que caer a trompar para que se madurara, porque tenía ya 2 semanas y se quedaba igualito. Digo, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Y a veces compramos fruta y se nos daña. ¿Y por qué se nos daña? Es porque la naturaleza no es la naturaleza, es la manipulación. Entonces hay manipulación en las personas, hay manipulación con los animales, hay manipulación. Desde Aristóteles fue el que dijo que había un reino humano, un reino animal y un reino de las plantaciones. O sea, hay reino. Nunca ha habido una correlación entre los humanos y los animales, por ejemplo. No hay hijos de ningún hombre con animales. Puede hacer y puede tener hasta relaciones, lo que sea, pero no hay hijos, no hay, la naturaleza no permite, y con las plantas tampoco. Pero ahora, con los organismos genéticamente, se pueden hacer intercambios con plantaciones, con animales, con seres humanos. Y si le ponen la inteligencia humana a las plantaciones o a los animales, nosotros no sabemos lo que estamos creando. Yo con esto termino y ahora quiero que tengamos un diálogo sobre esto de organismos genéticamente manipulados. Yo le dije al principio, este es el libro digital de organismos genéticamente manipulados, este es el libro físico y cualquier pregunta sobre esto estoy a las órdenes de ustedes. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Me gustaría que Prenda, porque Prenda es del sector agrícola y tiene mucha experiencia en estas cosas. Juan Prendas. Claro que sí, don José y compañeros. Primero que nada, agradecerte por tan buena exposición que has realizado. Nosotros en Costa Rica tenemos años de ir conociendo esto con la Universidad Estatal a Distancia. El doctor Jaime García se dedicó a darnos charlas sobre este tema y ponerlos al tanto de los riesgos y los peligros que enfrentamos. Es así como en Costa Rica se hizo una campaña para que las municipalidades rurales declararan los cantones libres de cultivos transgénicos y avanzamos en una forma muy increíble. Casi, yo creo que como solo unas 10 municipalidades de las 82 no tienen el decreto donde diga que son libres de cultivos transgénicos. Por otro lado, en el campo de la federación nuestra hay una organización de abejas nativas y trabajamos duro en la toma de conciencia porque de verdad si las abejas desaparecen, desaparecemos la humanidad también. Hay cosas que debemos de empezar a entenderlas y también trabajarlas con un fin saludable. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que entender que el Ministerio de Salud, que es el órgano rector de la salud, no impide que entren los venenos más peligrosos
como el Nemagón que mencionaste, que esterilizó cientos de trabajadores, como los productos contaminantes que entran y que están matando mucha gente con enfermedades crónicas, porque los organismos de control de la salud están tomados por los grandes intereses económicos. Hay cosas muy interesantes. Cuando uno siente que el peligro de muerte, tiene enfermedades crónicas y logra entender que el problema está en la contaminación y en toda la alimentación que está tomando, y entonces sí actúa. Yo se lo pongo, por ejemplo, en mi caso, que hace 23 años mi esposa estuvo desahuciada de un cáncer y con puras plantas en 10 días estaba limpia, y hoy día, 23 años después, está mi esposa conmigo sana y estamos manejando también lo aprendido en ese proceso para ayudar a otras personas. Entonces, ya en mi casa, en mi familia, no se consumen productos químicos, ni tampoco se les da a los amigos que vengan a nuestra casa, porque tenemos nuestra producción orgánica, producimos huevos, carne de gallina, cerditos, producimos el gas, producimos las verduras, las legumbres, las hortalizas, y no tenemos que andar comprando productos que son peligrosos. Yo creo que hay que hacer mucho, y cada uno de nosotros tenemos que pensar en qué va a hacer cada uno de nosotros para poder enfrentar estas situaciones que se están dando. Muchísimas gracias y un saludo a la distancia. Gracias, Juan Prendas, de Costa Rica. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Bueno, Eloy, Wallace. buenas noches, ¿cómo están todos? Yo diría, profesor, que creo que usted ha dado la diana, como dicen. Hace tiempo que venimos observando y oyendo de que realmente los frutos, principalmente agropecuarios, y muchos productos enlatados siempre han sido manipulados genéticamente. Hemos sido testigos de esa situación hace mucho tiempo. Creo que usted ha sido muy explícito en todo lo que ha explicado, por lo que yo creo que no hay que poner más sobre esto, sino hacerle una pregunta. ¿Qué va a hacer de la humanidad con esta situación entonces que estamos viviendo, de todos los alimentos de primera necesidad y que se dice que son los que alimentan a la vida humana, están totalmente manipulados genéticamente? ¿Qué va a hacer de nuestra humanidad 30 o 40 años más? ¿Qué va a hacer de nuestra generación que vienen más adelante, de nosotros los jóvenes, quizás los más jovencitos, y también los adultos mayores, que todavía les pueden quedar 15 o 20 años más, cuando toda la alimentación mundial y nacional está totalmente manipulada genéricamente? Lo dejo ahí, muchas gracias. Bueno, yo creo que Juan Prendas dio una explicación muy sabia. Si nosotros tomamos conciencia de los daños que a la persona nos puede producir, sea consumiendo alimentos, sea consumiendo cualquier producto manipulado, nosotros debiéramos crear conciencia en nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, de consumir productos naturales, de sembrar nosotros mismos las cosas. No nos llevemos de las apariencias que hay en el comercio, ni los precios, ni el tamaño, sino de las cosas que sean naturales. Y esto no lo va a parar nadie. Esta es una revolución que ha comenzado hace pocos años, que quienes manejan esto tienen un poder grande económico que nos hacen hacer consumir cosas que a la larga nos van a hacer daño. Entonces yo creo que la mejor orientación fue la que Juan Prenda explicó, de que él y su familia y sus amigos y la gente que lo orienta, pues prefieren los productos naturales. Hay que saber distinguir, porque muchas veces no tenemos posibilidad de saber distinguir qué es genéticamente manipulado y qué es natural. Por ejemplo, nosotros aquí antes la gente comía pollos de, como decimos, de patio, pero no lo mismo los de la granja, que se mantienen con luces y con hormonas.
y nosotros eso es lo que consumimos. Y eso nos pasa, pongo eso como ejemplo, pero eso no pasa con todas las cosas. Nos gusta ver las grandes cosas grandes y baratas y nos lo están ofreciendo grandes y baratas, pero manipulados. Entonces tenemos que tomar conciencia. Científicamente, ¿qué podemos hacer? Bueno, no tenemos nosotros ninguna forma científica de poder combatir eso, sino por ejemplo, yo le aseguro a ustedes que hace años que ustedes no oyen hablar de organismos genéticamente manipulados, ni nadie que le pueda explicar lo que hemos hablado en el día de hoy. ¿Por qué? Porque esto está en manos de poderosos, entonces no son chivitos los que están ahí, son gente que tienen grandes plantaciones y nunca nadie aquí le dice eso es genéticamente manipulado. Y nosotros caemos en eso y tú vas a un McDonald's, tú vas a un French Chicken, está lleno y especialmente de niños. Tú ves esos niños gordos con un McDonald's y una Coca-Cola de eso. Y ¿cómo puede? ¿Tú te crees que un niño así, criado así, con una computadora o viendo televisión, va en el futuro a ser un atleta o va a ser un hombre desarrollado? No, vamos a entorpecernos, porque la alimentación tiene que ver con eso. Entonces yo me adhiero a la orientación que dio Juan Prenda, con ejemplo, de que nosotros vamos primero saber distinguir qué es genéticamente manipulado y qué es natural, y preferir lo natural. Y hablarle a nuestros amigos de las ventajas de el consumo de artículos de comida, toda la comida rápida, eso de todos esos malls que hay, son genéticamente manipulados todos. Ahí no hay nada natural. Pero hay otros sitios que sí te venden cosas naturales y uno tiene que saber quiénes venden. Uno va a una tienda y hay cosas naturales y hay otro, pero la mayoría usted se da cuenta. Todo lo que está enlatado viene manipulado. Todo lo que está enlatado. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más quiere hablar? Yo, Adelante. María de pues Los Ángeles. me preocupa mucho esta situación de genéticamente manipulado porque los seres humanos se están afectando en una forma terrible, ¿no? No van a llegar a una vejez sana y saludable como la propone la OMS en el aspecto de que, pues, como dices, el pollo está lleno de hormonas. Yo conozco, ahorita hay muchos casos de niñas, sobre todo, muy chiquitas, de 8 o 9 años, que ya empiezan con su menstruación. Y eso es terrible, ¿no? Por las hormonas que tiene el pollo o el cerdo, la res. Entonces, es muy difícil. No podemos tener nuestra propia vaca, no podemos tener, podría ser un puerco, puede ser, pero ya que lo tienes, yo creo que es difícil matarlo para comértelo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la ética y la cuestión política de poner límites a a estos pollos que están como dicen, ¿no? Pobrecitos que los tienen enjaulados y les prenden la luz y luego comen hasta sus mismos heces, ¿no? Porque y les dan hormonas para que crezcan rápidamente. Entonces estamos comiendo muy mal, cada vez estamos comiendo más mal y cada vez va a haber más problemas. En México tenemos un gran problema. A veces llegamos a ser el primer lugar de niños con obesidad y el gobierno está tratando de que los refrescos ya no sean tan importantes o les den tanta publicidad, aunque está difícil todavía. O como decías, la comida rápida. Entonces tenemos ahorita una cantidad de niños no nada más obesos, sino también con diabetes y muchas enfermedades que se presentaban a los 50, 60 años, se están presentando a los 30 años.
Y eso también es un problema muy fuerte. Yo me pregunto si realmente esta cuestión de que en el 2050 va a aumentar grandemente la población mayor de 60, yo me preguntaría si de verdad será así con esto de la pandemia, con esto de la comida chatarra, con los refrescos, con la comida manipulada porque nos hace daño. Lo único que puedo ver positivo y entrecomillado es que dicen que si hay una clonación, por ejemplo, de tu hígado, del hígado, que saquen. Yo tengo una amiga que ahorita está esperando un trasplante de hígado. Entonces, si hubiese una clonación de órganos, de ciertos órganos, a lo mejor podría ser la parte positiva de la clonación. Porque, pues como decía Einstein, ¿no? La ciencia se puede utilizar para cosas constructivas, positivas y de desarrollo como de destrucción. Desgraciadamente, más por cuestiones económicas, ni siquiera por el ser humano, sino por cuestiones económicas, se está produciendo más este tipo de cosas y a costa de la salud del ser humano y de su propia existencia. Puede llegar un momento en que de veras llegamos a un fin del mundo, no en el aspecto religioso católico, sino en el aspecto biológico, el clima que está cambiando, que el calentamiento global, lo malo de los alimentos, a veces las verduras regadas con aguas negras que nos provocan una serie de parásitos y demás. Entonces, sí es muy, muy preocupante. ¿Qué podemos hacer en corto? Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que se debe hacer toda una lucha ética y por sobrevivencia del ser humano más grande, ¿no? Aparte de que tú cultives tus propios verduras. De hecho, mi cuñado lo hace y reparte la fruta y la verdura, pero no es nada más eso, sino tendría que haber un planteamiento serio por parte de la salud, de parte de las políticas públicas, por parte de la ética y la moral, independientemente de cualquier religión, para que se frene este autosuicidio del ser humano, porque es una autodestrucción del ser humano. Y eso sí es preocupante y una autodestrucción en una forma terrible. Cáncer, el COVID, quién sabe qué va a venir después, que la gripa aviar, etcétera, ¿no? Tantísimas cosas que están presentando. Y en las verduras y los frutos y también se está presentando. Entonces, es lo que comemos y pues sí es preocupante. Es algo que se debe, yo creo que hacer en forma internacional una ética y un freno a esta autodestrucción a través de esta manipulación genética de la naturaleza y del ser humano. Gracias. Muchas gracias, María. ¿Alguien más quiere hablar? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo están todos? Ok. Tengo una pregunta, pero antes voy a hacer un comentario con relación a lo que es la forma de alimentación actual. En la época de Salvador Jorge Blanco, Agricultura se encargaba de orientar
a la familia, inclusive de formar huertos en lo que eran los techos de la casa, en goma. Y mucha gente llegaron a hacer eso y eso se perdió. Porque nosotros dominicanos tenemos una forma que comenzamos algo y no le damos seguimiento, eso lo perdemos. Ahora mismo la FAO, con el proyecto Hambre Cero al 2030, está implementando esa parte de enseñar a la persona a cultivar sus productos hasta en galones, en todas esas cosas que son reusables para reciclarlo y usarlo como para sembrar ají, sembrar esas cosas. Todas esas cosas que consumimos que están llenas de químicos para que usted lo coma natural, pero la población somos un poquito dejados con eso. Vemos hoy en día que las madres se levantan y los niños para la escuela van a la yaniquequera, le ponen un yaniqueque y le ponen un refresquito procesado adentro de la lonchera al niño, y eso es lo que el niño se lleva para la escuela. De ninguna manera va a ser un hombre de inteligencia, porque le están matando lo que es su inteligencia de chiquito con esa grasa saturada, doblemente saturada, porque los yaniquequeros le compran el aceite a los picapollos a bajo precio, y con eso que ellos fríen los yaniqueques, pero está bien. Es decir, que lamentando la situación, la población vamos de mal en peor, aunque el desarrollo de la ciencia y la perdición de los pueblos, ahí estamos. Mi pregunta es, tenemos 46 cromosomas, 22 y 22, y 2 determinan lo que es el sexo. Sí. Entonces, me pregunto, yo quiero hacer una pregunta, y es, esos 2 cromosomas es que determinan que la mujer quiera ser hombre o que sea la mujer ahora hombre, porque hay muchas mujeres hombres que son fotocopias y viceversa, muchos hombres. Esos 2 cromosomas son que determinan esa parte, profesor. No, son los que determinan. Ahí hay desviaciones. Por eso hay algunas personas que aún siendo femeninas tienen mentalidad masculina o viceversa. Pero son los 2 que determinan el sexo. De los 46, Okay. esos 2 determinan. Sí. Los otros son femeninos o masculinos. Quiere decir, tú eres mujer, pero tú tienes cromosomas Sí. masculinos. Yo soy hombre, tengo cromosomas femeninos, y así tenemos todo. Ahora, ¿por qué tú eres Okay. mujer y por cuál soy y yo soy hombre? Bueno, esos son los cromosomas que han determinado eso. Esos son los Okay. estudios que se han hecho, porque antes no se conocía eso de cromosomas. Así es. Bueno, señores, ¿alguien más quiere hacer uso de la Gracias, palabra? profesor. Gracias. Gracias, Lesbia. Bueno, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, ya tenemos más o menos 1 hora. Yo quiero darle algunas informaciones. El próximo lunes, el próximo domingo vamos a enviar un podcast. Ustedes casi todos reciben el podcast. El lunes comenzamos un curso sobre la pastoral social. Si alguien de ustedes conoce a alguien interesado en la pastoral social, le pueden dar la forma de comunicarse con nosotros, porque ya el lunes comenzamos eso. El próximo miércoles vamos a tratar sobre este libro. Es una novela sindical. Se llama Unidos en la Lucha. Es una novela para explicar cómo se hace un sindicato en la zona urbana, cómo se hace una liga agraria en la zona rural, y la relación que debe existir de solidaridad entre los trabajadores del campo y la ciudad. Creo que es la única novela sindical que hay en América Latina, porque no, por lo menos yo no conozco otras. Entonces agradezco la participación de ustedes, especialmente los que han hablado. Creo que ha sido una reunión muy provechosa, porque este es un tema que ustedes no lo ven ni en los periódicos, ni en la radio, ni en la televisión,
nadie trata esto, pero cada vez vamos consumiendo más organismos genéticamente manipulados y nos vamos haciendo mucho daño. Muchas gracias y nos veremos el próximo miércoles, los que estén disponibles y los que vayan a participar en el curso. Comenzamos el lunes. Nos veremos en el curso. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches.